Bienvenidas y bienvenidos al espacio Fundación Telefónica, a esta sesión de neurociencia y arte. Esta sesión está vinculada al programa educativo de la exposición Cerebros, que desde ya les invito que visiten. Hasta el mes de junio va a estar, ¿vale? Está en la 4ª planta, por si quieren verlo. Y luego todo el programa educativo está colgado en la web, o sea que pueden ir consultando todo. Yo voy a ser muy breve, solo agradecer a los invitados, a Luis Martínez Otero y a Mara Diersen y su banda, que nos van a deleitar hoy, la mañana, desde distintas disciplinas. Por un lado la pintura y por otra la música. Así que disfruten. Luis, es tu turno. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias a la Fundación y a todos. Es un placer estar aquí. Yo no voy a tocar nada, aunque me siento como una rockstar casi ahora mismo. Yo os voy a contar la historia de un viaje. En realidad son 3 viajes en uno, y es el viaje que llevó al Greco desde Creta hasta Toledo. Y al contar ese viaje, lo que voy a intentar es contar también la manera en la que nosotros procesamos información visual. Y el viaje del Greco no es solo un viaje físico, es también un viaje estilístico muy importante. ¿Vale? Al final de la charla... Uy, he ido demasiado rápido. Este es el mensaje que me gustaría que se llevara la gente. Los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, es lo que somos. Y empezamos con el Greco. Empezamos con el Greco, que nació en Creta. Pertenecía a una familia de artistas, de pintores, y alcanzó mucha fama, de hecho, él, en Creta, como pintor post-bizantino de iconos. Era uno de los más famosos en aquel momento. Y pintaba este tipo en tablas de madera y este tipo de imágenes, que son imágenes muy sencillas, muy planas en color, no hay nada de perspectiva. Sabemos que el niño está por delante de la Virgen simplemente porque el niño ocluye a la Virgen. Son pruebas monoculares que se llama, que los pintores realmente son maestros utilizándolas para darnos esa impresión de profundidad, pero en este tipo de arte prácticamente solo se utilizan las más básicas, las más sencillas. No hay mucha más información. El uso de los colores es muy plano, como decía. A los 26 años se fue de Creta a Venecia, que era la metrópoli de Creta en aquel momento, y empezó a estar influenciado por Tintoretto, por el resto de los pintores renacentistas. Aprendió a pintar al óleo, aprendió el uso del color, propio de la escuela veneciana. ¿Dónde estoy aquí? Vale. Aprendió el uso de color propio de la escuela veneciana, también la relevancia de las mujeres dentro de las composiciones. Empezó a dar estructura, un poco más de profundidad, pero esto llegaría cuando se fue a Roma. Cuando se fue a Roma y aprendió a la manera de Miguel Ángel, el manierismo que imperaba en aquella época. La luz empieza a ser muy dominante para él, entonces ya la relación en 3 dimensiones empieza a ser muy fuerte. Y en Toledo esto cambia de repente. En Toledo intenta separarse de los maestros con los que se había formado y empieza un nuevo viaje para él, estilístico, en el que el cuadro, la estructura del cuadro ya empieza a perder su significado espacial, las figuras se alargan, el uso de los colores se hace un poquitín más conceptual, el espacio se divide en 2 zonas, una zona muy terrenal y otra zona mucho más etérea, digamos abstracta o conceptual. Y esto alcanza su clímax en cuadros como este, ¿no? el entierro del señor de Orgaz, en la que todo se conceptualiza aquí. Se conceptualiza el espacio, se conceptualizan los personajes, se conceptualiza el color y se conceptualiza la pincelada, que está tremendamente marcada. Mucho más que cualquier otro artista contemporáneo para él. Imaginar en Leonardo, que pintaba con esfumato, intentando disimular, que no se viera nunca la pincelada, para dar más realismo. Él se aleja del figurativo para entrar en arte conceptual. Bien, este es el viaje que hizo el Greco, el doble viaje, físico, desde Creta hasta Toledo, y estilístico. ¿Y por qué pienso que esto me recuerda a cómo se procesa la información visual en el cerebro? Pues porque ese salto de lo más físico, de los iconos postbizantinos, a lo más conceptual, que es el Conde de Orgaz, por ejemplo, es exactamente el mismo que sufre la información visual en nuestro cerebro. La primera cosa es que nuestro cerebro no procesa imágenes, no transmite imágenes, procesa información.
¿vale? Captura información y se construye una imagen interna, pero no procesa imágenes tal como lo haría una cámara fotográfica, ¿vale? Y hay varias razones para eso. Una de ellas es esta. Lo que ven ahí es una... Déjame ver aquí. Es una escultura en 3 dimensiones que se llama Sucia basura blanca con gaviotas, de Tim Novelis y Webster, que cuando es iluminada desde un punto muy concreto del espacio proyecta una sombra sobre la pantalla que hay detrás, que en apariencia nada tiene que ver con la estructura tridimensional del objeto que la generó real en el espacio. De hecho, la sombra aparecen 2 personas sentadas espalda contra espalda, fumando y bebiendo. En apariencia, nada que ver con esto. Y es esta disociación, esta ambigüedad entre la realidad física de un objeto y las sombras que puede proyectar en 2 dimensiones a la que se tiene que enfrentar siempre el cerebro. Es esta ambigüedad. Si alguno habéis estudiado dibujo técnico en algún momento, una de las cosas que los profesores se esfuerzan a explicar es que si nos dan simplemente una proyección en 2 dimensiones, un plano, y nos piden que intentemos adivinar cuál es la estructura del objeto en 3 dimensiones que ha generado esa proyección, el resultado es matemáticamente irresoluble, porque son infinitas las posibles soluciones. Simplemente tenemos que cambiar la forma, la orientación, el punto de iluminación del objeto para poder conseguir exactamente la misma sombra, con muchas otras cosas. Entonces, a esto tenemos que acostumbrarnos desde que somos pequeños. ¿Por qué? Porque la información visual nos llega en 2 dimensiones, a nosotros también. Nos llega en la retina, en plano. Y las células de la retina captan esa información en un plano y envían esa información al cerebro. El cerebro es el que después intenta imaginarse cuál es el objeto que había ahí fuera que ha generado esa sombra. Entonces, como es matemáticamente irresoluble, tiene que ser estadísticamente posible hacerlo. Y eso es lo que hacemos. Desde que somos muy pequeñitos estamos acumulando un montón de información, generando una especie de catálogo de Wikipedia que se actualiza en todo momento a lo largo de nuestra vida, en la que comparamos simplemente la estructura en 3 dimensiones de los objetos, como este pasador de diapositivas, con las sombras que proyecta en mi retina. Y así yo sé que esto es un pasador de diapositivas, en cuanto lo veo inmediatamente. ¿Vale? Más cosas. Otra razón por la que no procesamos imágenes, sino que procesamos información, es que la información casi siempre es ambigua, es muy ambigua, viene en distintos paquetes. Esto es muy fácil de ver, porque si yo pregunto qué es lo que están viendo ahí en la imagen, todos me dirán, bueno, es un bosque, pero es la cara de una mujer. De hecho, es el cartel de la película Premonition y la mujer es Sandra Bullock, la protagonista de esa película. Y es simplemente que la estructura que forman las distintas partes de los árboles es la que a mí me hace pensar que esto es una mujer. Me sugiere, y esto es muy interesante, que después veremos por qué, me sugiere que eso es una mujer. Pero no siempre es tan sencillo esto. A veces la información viene en paquetes que no están tan claros. ¿Cuántos de vosotros veis la flecha aquí en esta imagen? Levantad la mano, los que veis la flecha, por favor. A medida que la vayáis viendo, levantad la mano, levantad la mano. Los demás no veis la flecha. Ahora sí, ¿no? Fijaros, entre la E y la X, ¿vale? El fondo blanco que queda entre la E y la X, ¿lo veis todos ahora? ¿Todos veis la flecha ahora? Vale. La flecha no está ahí porque los contornos de esas 2 letras formen esa figura, sino que está ahí porque los publicistas de FedEx quisieron que estuviera ahí. Porque para ellos transmite, esto es más dudoso, pero bueno, para ellos transmite la sensación de rapidez, fiabilidad, confianza, ¿no? que quieren asociar a la marca. ¿Por qué digo que está ahí a propósito? Porque la utilizan en todos los lenguajes en los que trabaja FedEx. Aquí es más fácil de ver, ¿no? Porque si yo preguntase cuántos de vosotros habláis árabe, levantad la mano los que habléis árabe. Algunos, vale. Pues vosotros, si yo hubiera puesto esta imagen de primera, tendríais el mismo problema para encontrar la flecha. ¿Por qué? Porque la letra tiene significado, pero para el resto la letra no tiene ningún significado. Entonces, lo único que veis es ese objeto familiar que es una flecha, sobre todo si yo lo anticipo, ¿no? ¿Dónde está la flecha? La letra ahí pasa a ser fondo, la grafía pasa a ser fondo y el fondo pasa a ser objeto. Y aquí es al revés. Entonces, distinguir qué es fondo y qué es objeto es también una cosa tremendamente complicada que impide que veamos en imágenes. Hay otro problema además, y es la cantidad de información que recibimos visualmente. Recibimos unos 70 gigabytes de información por segundo, abriendo los ojos, ¿vale? 70 gigabytes de información por segundo puede parecer poco, pero es equivalente, ahí cabrían en 70 gigabytes 70 películas de cine con sus diálogos y sus bandas sonoras, todo ahí, por segundo. Es como si nos estuvieran metiendo esta cantidad de información. Es imposible que podamos procesarla, entonces tenemos que hacer algún tipo de filtrado. Y además, si quisiéramos procesarla, sería muy costoso desde un punto de vista metabólico y de espacio. De hecho,
nosotros también sufrimos este problema, que es un problema en tecnología que se conoce desde mediados del siglo pasado ya y que se está atacando. Y es el hecho de que queremos cámaras que sean cada vez, tengan una resolución cada vez más alta, que tengan unos mapas de píxeles tremendos, las hay ahora ya que van por los 100 megapíxeles. Pero claro, eso genera archivos de fotos, vídeos, etcétera, que pesan muchísimo. Y si queremos enviarlo a otro dispositivo como un ordenador, el canal de comunicación se satura inmediatamente. Los ingenieros resolvieron esto comprimiendo información. Crean algoritmos que comprimen información ya en la cámara para que esos archivos tan pesados de repente pesen muchísimo menos, ya no saturen el canal de información y generan los algoritmos de descompresión que después, cuando llega a destino, hacen que sea posible recuperar prácticamente toda la información que había sido comprimida. De hecho, ahora mismo estos algoritmos son tan buenos que recuperan esencialmente el 99,9% de la información. Nosotros tenemos el mismo problema. Tenemos un ojo con una cámara, permitidme la analogía, aunque no es del todo correcta, pero con una cámara con una alta resolución, 105 millones de píxeles, 105 megapíxeles es nuestra cámara. Pero si quisiéramos enviar toda esa información al cerebro, el nervio óptico, que es el canal de comunicación, tendría que tener 105 millones de cables, 105 millones de axones. Estos axones ocupan un montón de espacio, tanto que tendrían un diámetro aproximadamente igual que el del cerebro. Eso, entrando en nuestro cráneo, ocuparía aproximadamente un cuarto de cada uno de nuestros hemisferios cerebrales, que después, además, tendrían que acomodar toda esa nueva información. Es decir, los núcleos que reciben esa información deberían crecer, los núcleos a los que esos núcleos envían información deberían crecer también, de forma que todo escalaría en secuencia hasta que mi cabeza ocupase el tamaño de una furgoneta de reparto de FedEx, por ejemplo, algo así. Algo que ya veo que no es agradable de imaginar, no sería agradable de ver, pero es muy caro metabólicamente. ¿Vale? Entonces, hacemos lo mismo, comprimimos la información. En vez de enviar 105 millones de cables, enviamos solamente 1 millón. 1 megapíxel es en realidad la resolución de mi sistema visual. Y después yo descomprimo la información de alguna manera. ¿Qué significa que la resolución de mi sistema visual sea solo de 1 megapíxel? Pues significa esto. ¿Sabéis quién es este personaje? Los más jóvenes a lo mejor no, pero es Charles Chaplin. Es un actor de cine mudo muy famoso. Yo creo que todavía es conocido, pero muy, muy famoso en la primera mitad del siglo XX. Esta es la información que mi ojo, o vuestro ojo, envía al cerebro. Y esta es la información con la que el cerebro tiene que reconstruir la imagen correcta de Charles Chaplin. Y si ya sabéis cómo lo hace, entonces mi charla acaba aquí y podemos empezar a escuchar música. Pero podéis imaginároslo. Os lo voy a ir contando poco a poco. En el proceso de hacer esta reconstrucción de información, una de las cosas que surgen es la sensibilidad al contraste. Y es, además, el motivo de procesamiento de información de los más relevantes que tenemos, no solo en información visual, sino en cualquier otro tipo de información. No procesamos nada de manera absoluta, lo procesamos todo de manera relativa. ¿Relativa a qué? Pues a contextos espaciales, temporales, mi conocimiento previo del mundo, etcétera, etcétera. Lo que veis ahí son discos grises que reflejan una cantidad de luz determinada. Son todos iguales, pero vemos uno más claro y otro más oscuro en secuencia, en función de lo que tienen alrededor. Es decir, lo que estamos es comparando, no nos estamos tomando la luminancia del centro, la cantidad de luz que refleja, como un valor absoluto a tener en cuenta, sino que la comparamos con lo que hay alrededor. Esto genera este tipo de ilusiones, pero genera también otras mucho más chulas, que es, por ejemplo, esta. Aquí las dos caras de esta figura, la de arriba y la de abajo, son exactamente iguales. No tienen ninguna diferencia. Pero hay pruebas, hay cierta información ahí en esa imagen que nos hace pensar que son muy distintas. Y vemos una como la cara blanca y otra como la cara negra, ¿no? Casi como si fuera en un tablero de ajedrez. Y no hay que cambiar mucho para que las veáis iguales como son. Simplemente tengo que eliminar la transición entre ellas. Y podéis hacerlo vosotros, que es más divertido. Poner el dedo, eliminarla, la transición, y los veréis iguales. Yo no hago nada, ¿vale? No estoy haciendo nada de nada. Esto, que pasa para las imágenes, o sea, para la luminancia, pasa también para el tamaño. En estos dos grupos de círculos, los dos círculos centrales son exactamente iguales, ¿vale? Pero si yo os forzase a decidir cuál veis más grande, todos tomaríais una decisión y diríais probablemente que el que está
a la izquierda se ve un poquito más grande que el que está a la derecha. Y es simplemente por el contexto en el que está. Uno en un contexto de círculos grandes, otro en un contexto de círculos pequeños. También pasa con caras. Esto es más impresionante. Lo que estáis viendo aquí son caras de actores famosos, actores de Hollywood, tremendamente guapos. Y lo que quiero que hagáis es que miréis a la cruz central y no mováis los ojos y me digáis qué pasa con esas caras. No mover los ojos de la cruz central. Ahora va a empezar a pasar otras caras. Son todos actores súper conocidos, súper guapos en general. ¿Qué pasa con las caras? Bueno, creo que ya me lo estoy imaginando lo que pasa con las caras. Se transforman, de manera que si paso de una cara que tiene unos rasgos finos a una cara que tiene rasgos más groseros, se vuelven grotescos. Y al revés también. ¿Por qué? Porque no estoy tomándome la información de la cara per se, de cada una de ellas, separada de todo lo que ha venido antes. La estoy tomando en ese contexto temporal. ¿Vale? Sin mover los ojos de la cruz veréis, pero si miráis después a las fotos veréis que no están transformadas, son fotos perfectamente normales. Esta manera de funcionar de manera relativa y no de manera absoluta tiene muchas bondades para poder entender el mundo como es, pero los artistas la entendieron inmediatamente. Este es Matisse en el 52 diciendo: yo no pinto cosas, yo pinto la diferencia entre las cosas. Los científicos habíamos aprendido cómo funcionan unas células que hay en el sistema visual, que son las que nos capacitan para interpretar el mundo de manera relativa y no absoluta, pocos años antes que esto. Dudo que Matisse hubiera leído los artículos científicos, pero sabía perfectamente lo que él hacía. Con un cerebro humano, lo que él intentaba plasmar cada vez que pintaba algo era qué diferenciaba ese algo de todas las otras cosas de su misma clase en el mundo. Estaba intentando hacer esa diferencia. Si pensáis en eso, ese es el principio también de la caricatura. Cuando alguien hace una caricatura, trata de coger aquello que te hace único a ti como persona. Es como si cogiera esa cara, la imagen de esa cara, y le restara el promedio de todas las otras caras del mundo. Y eso, lo que queda, eres tú. Es la imagen de ti. Nuestra incapacidad de procesar imágenes también viene de lo específica que es nuestro mapa de píxeles. Siguiendo con esta analogía, los mapas de píxeles de las cámaras fotográficas son simétricos en todas direcciones. Quiere decir que son exactamente iguales, tienen la misma resolución en cualquier punto de ese mapa de píxeles. Pero mi retina no. Mi retina tiene una alta resolución en el centro, que es justo donde yo posiciono la mirada cada vez que quiero inspeccionar algo visualmente con detalle, y una bajísima resolución en la periferia. La periferia vemos tremendamente mal. Tan mal que si pasase algo a la fobia, este centro de la mirada, que es una zona de retina que tiene un milímetro diámetro, un milímetro cuadrado, perdón, como mucho, si pasase algo allí, aunque el resto de la retina se preservase perfectamente bien, seríamos declarados legalmente ciegos por lo mal que vemos. Daros una idea, haced esto con el pulgar y mirad a la uña. La uña es aproximadamente 1 grado de ángulo visual de tamaño aquí y cae, cuando miráis directamente a ella, cae sobre la fobia. Y al caer sobre la fobia, el resto de la información visual queda en la parte de la retina que es de baja resolución. Si seguís mirando al dedo, para daros cuenta de lo mal que veis en el resto, acercar la otra mano, sin dejar de mirar la uña, y os daréis cuenta que no veis los detalles de los dedos hasta que no estén justo encima de la uña. Así de mal vemos, ¿vale? Y esto hace que pasen cosas como esta también. Fijaros en esta imagen. Esta imagen es una rejilla que está perfectamente regular en el centro, pero está desorganizada en la periferia. Escoged una de las celdillas centrales y mirad fijamente a ella y decidme qué le pasa a esa rejilla. Cuando miráis fijamente a ella y no movéis los ojos, la rejilla se arregla, se vuelve regular en toda su dimensión. Y esto es algo que os pasa, ¿por qué? Porque cuando yo tengo una visión central que es compatible con mi visión periférica, yo siempre utilizo la central como modelo para rellenar. Dejo de hacer caso a mi visión peor y relleno con los detalles que yo percibo en el centro, porque sé que son exactamente iguales, que son compatibles. Y esto lo hago mucho al interpretar imágenes también, imágenes reales. Yo, si estuviera en Nueva York mirando a Madison Square Garden, yo no lo vería así. Lo que pasaría es que algo llamaría mi atención y fijaría mi vista, por ejemplo, ahí arriba en el cartel luminoso, mientras el resto de la imagen queda difuminado en esta niebla de bajísima resolución. Después algo más captaría mi atención y yo movería los ojos hacia
la furgoneta de policía, después hacia el otro cartel publicitario, después hacia la gente que está caminando en la calle. Y así voy rellenando toda la escena. De manera curiosa, lo que yo hago cuando estoy mirando al primer punto es predecir qué es lo que viene en el segundo y lo compruebo. Salto y lo compruebo, salto y lo compruebo. Mientras muevo los ojos, que son esas líneas de puntos, marcan el movimiento de los ojos, es una sacada, ¿vale? Estos movimientos de los ojos son tan rápidos que yo no proceso información durante ese tiempo. Hago movimientos de este tipo alrededor de unas 3 veces por segundo. Y su velocidad hace que el tiempo que estemos sin procesar información varíe entre alrededor de, en promedio, unos 250 milisegundos, ¿vale? Entre unos 80 milisegundos y unos 300 y pico, pero en promedio 250 milisegundos. Si yo no proceso información durante un cuarto de cada segundo, si yo extrapolo eso a toda mi experiencia perceptiva consciente a lo largo de un día, digamos que duermo 8 horas, ojalá, pues digamos que de esas 8 horas yo estaría 4 horas ciego al mundo. 4, es un cuarto, ¿vale? De esas 16 horas que yo estoy despierto, estaría 4 ciego al mundo. Si cuento los parpadeos, serían 4 horas y 20 minutos ciego al día, porque parpadeo una vez cada 5 segundos aproximadamente, dependiendo de la tarea, etc. Vaya sistema, ¿no?, para fiarnos de él. Un sistema que nos deja ciegos a la mayor parte del campo visual y durante un periodo de tiempo tan largo de mi experiencia visual consciente. Claro, la pregunta es, ¿cuántos de vosotros creéis que me puedo fiar de este sistema para comprender el mundo? Levantad la mano los que penséis que sí. Y ahora levantad la mano los que penséis que no. Bueno, vale, ganáis el no. Al final de la charla, normalmente lo que pasa es que gana todavía más el no, cuando mi intención es la contraria, pero está claro que fallo miserablemente. Pero sí, es cierto. Esta visión diferencial entre el centro y la periferia era algo que los artistas ya conocían, por supuesto. Este es un trabajo de Margaret Livingstone en el que postula, es una propuesta que ella hace, que la naturaleza elusiva de la sonrisa de la Mona Lisa es precisamente debido a esta diferente visión que tenemos en la región central y en la región periférica de los ojos. Ella lo que dice es que, como pintaba en esfumato, la sonrisa está pintada en baja resolución. De hecho, es una sombra, es prácticamente una sombra, mientras que el perfil de los labios, más recto, está en alta resolución. De manera que cuando miramos directamente a la boca no vemos la sonrisa y solo la vemos cuando apartamos la mirada, por ejemplo hacia los ojos, podéis probar a hacerlo. Y entonces ahí aparece la sonrisa. Como aparece la sonrisa queremos mirar a la boca para capturarla y al mirar a la boca desaparece la sonrisa. Entonces volvemos a mirar fuera, vuelve a aparecer y estamos jugando esta especie de juego del gato y el ratón intentando capturar una sonrisa. Eso le da un dinamismo que ha cautivado a mucha gente a lo largo de los siglos y es lo que ha hecho tan famoso, bueno, entre otras muchas cosas, pero le ha dado mucha fama a este cuadro, ¿vale? Y la necesidad de mover los ojos hace también que, incluso aunque yo mire 2 veces la misma escena o haya 2 personas mirando exactamente 2 veces la misma escena, no veamos exactamente lo mismo. Esto es algo de lo que se dio cuenta Yarbus, que era un científico ruso afincado en Estados Unidos, que consiguió una de las maneras, por primera vez consiguió una manera muy fiable de seguir los movimientos oculares que hacía la gente al mirar una escena. Y él utilizaba como escena cuadros, como este de Ilya Repin, que es un visitante inesperado. Entonces ponía a la gente a mirarlo, les daba una instrucción, simplemente una pregunta, y dejaba que miraran. Y entonces trazaba después sus movimientos. Aquí tenéis varios ejemplos de esos trazados en los que veis puntos, que son lugares de fijación, donde la gente fijaba los ojos, y líneas que unen esos puntos, que son estos movimientos sacádicos que hacía la gente. ¿Vale? La diferencia entre ellos es clara, pero la única diferencia eran todo personas mirando el cuadro, era la pregunta que les hacía antes. Les podía preguntar, por ejemplo, ¿crees que la familia era rica o pobre? ¿Qué estaba haciendo la familia cuando llegó el visitante? ¿Cuánto tiempo crees que llevaba fuera el visitante? Cosas de este estilo, preguntas de este estilo. Y todo genera distintos movimientos oculares. Lo divertido es que si genera distintos movimientos oculares, genera distintos focos de atención. Y si genera distintos focos de atención, cada persona se va a llevar una información diferente de este cuadro. Es exactamente la misma escena, pero al hablar de ella, al describirla, van a contar cosas completamente distintas. Y esto soluciona muchos problemas familiares, porque bueno, en realidad no soluciona ninguno porque yo sigo cayendo en lo mismo. Aquí
vais a ver entonces que todos somos muy susceptibles a este efecto de la atención. Solo nos llevamos como de recuerdo la información a la que hemos prestado atención y nada más, ¿vale? Vais a ver un vídeo en el que está Derren Brown, es un mago británico en las calles de Londres con un mapa preguntando direcciones hacia Trinity Church. ¿Cómo llego a Trinity Church? ¿Vale? Y está basado en un experimento de un psicólogo americano que es Dan Simons. Vamos a ver el vídeo. ¿Podéis bajarle la voz? Porque si no... Vale. Ahí está. O quitarla, mutearlo por completo. Vale. Aquí está Derren Brown preguntándole a un viandante cómo llega a Trinity Church. Empieza a dar instrucciones. Perdón. Y sigue dando instrucciones. No pasa nada. ¿Alguien ha notado que ya no es Derren Brown? No es Derren Brown, es otra persona completamente distinta. Pero este viandante no se da cuenta. ¿Por qué? Porque quien sea esa persona no es relevante, no es importante. Lo único que es importante es dónde estoy, el mapa y cómo llego a Trinity Church. Porque esa es la información que me ha pedido. Es a lo único que presto atención. ¿Vale? Pues voy a dejarlo ir un poco más porque hay casos llamativos y en concreto uno que quiero que se vea. De nuevo es lo mismo. Derren Brown, no es Derren Brown, y seguimos. Todos caemos en esto, aproximadamente, si nos lo hicieran 100 veces, caeríamos 50. 50 no nos enteraríamos de que esto está pasando. Y las 50 que nos enteramos es porque de alguna manera prestamos atención. Fijaros aquí, y lo dejaré pasar este y uno más. Porque me interesa que veáis qué pasa cuando alguien sí se entera del cambio. El cambio no es sutil en este caso, ¿eh? Es un cambio bastante claro. Hasta la voz es diferente, o sea que... Pero no pasa nada, porque eso no es relevante, no es vital para mí. Y nuestro cerebro no está acostumbrado a tratar información que no es vital ni relevante. Fijaros, esta persona sí se da cuenta de que se ha cambiado. Y lo que hace es todavía mejor. Le dice, ven conmigo, que yo voy para allí. Dice, no, es que estoy esperando a alguien. Vale, se cambia. El tipo se queda como medio flipado. Le sigue dando información hasta que mira a él. Y cuando mira, y lo que dice es mejor, porque lo que dice es, ostras, pensé que eras otra persona. Puestos a no creer algo, decide no creerse a sí mismo y decide creer al mundo, porque esos cambios en el mundo no suceden. Entonces, esto nos está pasando constantemente. Todo el día estamos sufriendo. Bueno, esto lo voy a dejar simplemente para ver qué hace una persona que sí se da cuenta, pero queda en shock. No sabe ni cómo reaccionar. Se da cuenta, obviamente, porque el cambio, vamos. Pero le sigue dando instrucciones y su cara la delata. O sea, la cara va a decir, bueno, pues vale. Fijaros la cara, la expresión. No, bueno. Pensad en una carta. Escoged una cualquiera. Es la baraja francesa, son las figuras típicas de tréboles, picas, rombos y corazones. J, K, Q, lo que queráis. ¿Tenéis una todos? Recordadla porque después al final haré una pregunta sobre ella. ¿Todos tenéis una carta ya? Pues la he adivinado y la he eliminado. A ver, este momento siempre me encanta, me gusta mucho. Os he hecho con mis poderes pensar a todos en la misma carta y la he eliminado. No, en realidad aquí no hay ninguna carta que hubiera aquí. Son todas distintas. Pero al haceros enfocar la atención solo en una, el resto se queda en esta neblina que producen los estereotipos. Es el estereotipo de figura de la baraja francesa que yo he recalcado. Entonces, da igual cuál escojáis, nunca va a estar aquí. ¿Vale? Esto es un fenómeno que se llama inattentional blindness también, o change blindness. Inattentional blindness, el primer vídeo que visteis, el de Derren Brown, y esto, change blindness, es decir, ceguera al cambio o ceguera por falta de atención. La ceguera al cambio y la ceguera por falta de atención las describió bien Simons a finales del siglo XX, en el año 95, 96, etc. Este juego, que está basado única y exclusivamente en change blindness, lo diseñó Henry Harding, un mago americano, en 1905, casi 100 años, casi un siglo antes. Él ya sabía que pasaba esto. ¿Vale? Súper interesante, como los artistas a veces van muy por delante del conocimiento científico. Diría que incluso muchas veces muy por delante del conocimiento científico. Vale, ver no es procesar imágenes, ver
es reconstruir una especie de puzzle, donde tenemos elementos que son la información que capturamos en nuestras retinas que tenemos que combinar de una manera determinada para poder construir una imagen, ¿vale? Es como un puzzle, exactamente igual. Y los elementos son células. Las células que tengo en mi retina, estas células de la fobia, son las pequeñitas que veis ahí, se llaman células parvocelulares o, bueno, tienen distintos nombres dependiendo de los autores, como somos tan originales. Y las otras, las grandes, magnocelulares, también muy originales, y pueblan toda la retina periférica. Y tienen propiedades muy distintas de procesamiento de información, unas y otras. Por eso vemos de manera muy diferente en la periferia y en el centro. En la periferia son muy sensibles al movimiento, a estructuras espaciales, en el centro no son nada sensibles al movimiento, en la periferia no ven en color, en el centro sí que ven en color, o sea, cosas muy curiosas. En la periferia, acabo de decir, no vemos en color, pero sí que tenéis la sensación de que veis en color en la periferia, ¿no? Pero yo acabo de decir que no vemos en color, no podemos discriminar color muy bien, pero lo hacemos. Bueno, la retina recibe la información de los fotorreceptores abajo de todo y envían esa información hacia las células de arriba, que son células ganglionares, que van a enviar el axón al cerebro, y son estas que vienen estos dos tipos, las magno y las parvo. Aquí están los conos, que tienen los distintos colores, y mezclando estos tres tipos distintos de colores, yo soy capaz de generar mi sensibilidad a los millones de distintas tonalidades de color que yo puedo discriminar y distinguir. De nuevo, los artistas también lo tenían clarísimo. Este es el puntillismo, este es Georges Seurat, y lo que hacía era no mezclaba los colores en la paleta, simplemente los ponía en puntitos muy pegados unos a otros para que el cerebro fuese el que lo rellenase y el que lo reconstruyese todo perfectamente. Él empezó a pintar, el puntillismo surgió cuando empezaron las teorías tricromáticas del color, que es a mediados del siglo XIX, así aproximadamente. Muy interesante también. Estas células que en la retina después envían la información al cerebro, como os decía, y se va a procesar en dos vías distintas, una vía dorsal y una vía ventral. Uy, voy demasiado rápido. La vía dorsal se denomina ¿dónde? Porque, como os decía, es parte de células que tienen sensibilidad a movimiento y estructura espacial de la escena, pero no a detalles muy finos. Y la vía ventral se denomina vía qué, porque ahí es donde están unas células que sí que discriminan muy bien los aspectos más finos de la imagen y permiten distinguir objetos, etc. Lo veremos un poco más adelante. Lo interesante es que la vía qué es sensible al color, pero la vía dónde es insensible al color. Entonces, hay capacidad aquí para que la información que lleve sea ambigua, empiece como a, no sé, generar problemas entre ellos. Y aquí tenemos a Pablo Picasso en su periodo azul, por supuesto, esto es Tragedia al borde del mar, el cuadro. Y Picasso decía, los colores son solo símbolos, la verdad está en la luminancia. Es decir, que si yo elimino el color de la imagen, lo paso por un filtro de Photoshop y lo dejo en una escala de grises, la imagen se entiende perfectamente, no hay ningún problema en entender esta imagen. Como decía Picasso, el azul tal vez le añada más dramatismo o nos permita incrementar el componente emocional asociado a la imagen, pero la imagen se entiende perfectamente igual. Y esto es impresión, Amanecer, el cuadro que dio nombre al movimiento impresionista. Y esto es de nuevo una teoría de Margaret Livingston. En estos cuadros impresionistas, si habéis tenido la suerte de verlos en directo, veréis que la luz genera un efecto ilusorio como el sol, como si el sol se estuviese moviendo así un poquito centelleando. Y eso es porque el naranja que forma el sol y el gris verdoso que forma el fondo, el cielo, son equiluminantes. Quiere decir que reflejan exactamente la misma cantidad de luz. Si reflejan exactamente la misma cantidad de luz, el contraste, lo que diferencia el sol del fondo, únicamente es el color, nada más. En escala de grises se verían exactamente igual. Y esto es lo que pasa. ¿Vale? Entonces aquí tenemos una situación en la que el sistema ventral ve el sol perfectamente, pero es muy malo localizándolo en el espacio visual, porque el sistema ventral no está anclado en coordenadas visuales, sino en coordenadas de objetos. Entonces ve el sol y más o menos sabe por dónde está, pero no exactamente. Y el sistema dorsal no ve el sol, que es el que debería ser el encargado de localizarlo especialmente. Entonces por eso parece que centellea así. En escala de grises no se ve, por supuesto. Y esto, si haces un experimento, con esto se enciende la corteza cingulada, que es como si hubiese un conflicto sensorial real, ese núcleo del cerebro es el encargado de
señalizar e intentar solucionar conflictos que hay en la información que está procesando el cerebro. Monet dijo un día que otros pintores quieren pintar el barco en el río, el puente, el árbol, la casa. Están acabados. Yo quiero pintar el aire que rodea el barco en el río, el puente, el árbol y la casa, y lo que estoy es frustrado. Lo dejó anotado en uno de sus cuadernos. Este es un cuadro muy famoso de él, que es Amapolas, y aquí también las flores rojas son ecoiluminantes con el verde. Si lo veis el cuadro en directo, esas flores parecen estar mecidas por el aire, por el viento, así, continuamente. O sea que al final consiguió pintar el viento, que era en realidad lo que él quería. Estas células, además, os decía, de ver distinto en cuanto a su sensibilidad al color, también tiene resoluciones muy distintas. Esta es una imagen de una persona que tiene una expresión de miedo, digamos, es característica. La imagen del centro es la que transmitiría la vía ventral, perfectamente detallada las imágenes, y la imagen de la derecha es la que transmitiría la vía dorsal. Aunque el detalle no esté en la vía dorsal, la emoción sí está en la vía dorsal. Si yo os presentase esta imagen, casi todos responderíais que transmite una sensación de miedo. Y esto lo aprovechaban, esta ambigüedad también la aprovechaban los impresionistas. Este es Renoir, y veis que difuminaban los detalles, utilizaban el color de manera muy inteligente y muy original, para transmitir simplemente la emoción de la escena. Querían que tú reconstruyeras todo lo demás, pero la emoción sí que te la estaban transmitiendo. Este es Renoir. Renoir y Monet pintaron juntos durante un tiempo. Esta es una zona balneario que hay a las afueras de Londres, y aquí veis la versión de Renoir, y esta es la versión de Monet. ¿Quién creéis que transmite mejor la idea de agua en el Sena? ¿Monet o Renoir? Monet o Renoir. Monet o Renoir. Monet, casi todo el mundo diría, ¿no? Renoir, de hecho, transmite mucho mejor el fondo del bosque que Monet. Monet se preocupa mucho menos de eso, se preocupa más del agua y del movimiento del agua, la sensación de movimiento. Y fijaros qué colores utilizaba Monet: blanco, negro, azul y amarillo verdoso. Blanco, negro, azul y amarillo verdoso son los que utilizó Akiyoshi Kitaoka, un psicólogo japonés, para generar esta ilusión de culebra. Es una ilusión de movimiento, no hay movimiento en esta imagen. Todo el movimiento se genera porque el blanco, el negro, el azul y el amarillo verdoso, ese que hay ahí, generan pares de contraste, uno débil y otro fuerte, que se transmiten a distinta velocidad en el cerebro, y por lo tanto la distinta velocidad a la que se transmite hace que el cerebro los interprete como movimiento, que hay un movimiento dentro de la imagen. ¿Vale? Con esto jugaba Monet ya. Claro que 120 años antes que Akiyoshi Kitaoka o algo así. Y de hecho, yo esto se lo dije a Akiyoshi Kitaoka y me dijo que no conocía el cuadro de Monet. Está muy, muy interesante. La vía ventral procesa información que culmina en las cortezas inferotemporales en células que son o que están capacitadas para discriminar objetos distintos en una escena. Por ejemplo, cartones de agua, asientos, pasadores de diapositivas, micrófonos, teclados. Nunca tuve tantos objetos donde escoger. Cada una de ellas son objetos que nos hemos encontrado a lo largo de nuestra vida y que forman parte de esa Wikipedia, de ese catálogo que yo os había dicho, ¿vale? Y que vamos refinando y refinando y refinando cada vez más. Y que utilizamos para interpretar lo que vemos. Esto es Dean Matamoro, es un pintor gallego que a mí me gusta mucho. Si os pregunto qué es lo que veis en esta imagen, casi todos me diríais, a ver, es una bolsa de supermercado, pero casi todos diríais que es un conejo. ¿Por qué? Porque es una explicación muy atractiva para esto, ¿no? Muy simbólica también. Y esto es lo que nuestro cerebro hace. En este caso todos coincidimos, porque el conejo es algo que todos tenemos y tenemos de la misma manera en nuestro catálogo. Pero si os preguntase qué es esto que hay en otra de sus composiciones, ¿qué me diríais que es esto? Un cura leyendo, creo que he oído, algo así. me habían dicho casi de todo, pero eso es la primera vez que me lo dicen. Me habían dicho una mantis religiosa, un insecto palo, me habían dicho un pescador,
Gente pequeñita, me había dicho Anakin Skywalker, o un espadachín o algo así, un Jedi o un samurái, de todo. Pero lo divertido de esto es que cada uno de nosotros le encuentra una explicación distinta. ¿Por qué? Porque cuando doy muy poca información, cuando hay muy poquita información que ancle en mi percepción, en algo muy concreto, tengo que rellenarlo yo todo. Y lo relleno con mi modelo interno del mundo, con las cosas que he aprendido a lo largo de toda mi vida. Y mi modelo interno del mundo yo no lo comparto con nadie. Hay partes que comparto porque son fruto del devenir evolutivo de mi especie, de la especie humana. Otras partes que comparto porque las comparto con la gente que se crió en una cultura muy parecida a la mía y en un contexto muy parecido al mío. Pero con nadie lo comparto todo porque nadie, ni siquiera mis hermanos, ni mi mujer, ni mis hijos, nadie ha tenido exactamente las mismas experiencias que yo. Y esto es lo que nos diferencia a cada uno de nosotros, es esa parte. Y ahora ya sabéis por qué sabéis que este es Charles Chaplin. Sabéis que este es Charles Chaplin porque Charles Chaplin ya está en vuestra cabeza, ya forma parte de vuestro catálogo. Si yo pusiese la foto de mi hijo, por ejemplo, pixelada así como esto, nadie sabría quién es, porque nadie lo tiene en su catálogo. ¿Vale? Esta es la gran diferencia. ¿Cómo entra algo en nuestro catálogo? ¿Qué le pasa cuando entra en nuestro catálogo? No entra simplemente, ala, yo veo algo y ¡boom!, ¿qué hay? ¿No? Este es un experimento que a mí me gusta muchísimo por su sencillez y su capacidad explicativa. Aquí son dibujos de neuronas, que es muy apropiado también para el marco de esta conferencia. Y están organizadas en filas, ¿vale? Pidieron a 3 grupos distintos de gente que pintaran su idea de neurona. A estudiantes de grado de biomedicina, a estudiantes de doctorado y de postdoctorado de neurociencia, que se supone que ya tienen al contrario que los otros que han visto lo que es una neurona durante un trimestre o eso, estos lo han trabajado ya con ese concepto mucho, y después a gente como Mara o como yo, que ya tenemos ciertos añitos trabajando en este tipo de cosas. ¿Cuál creéis que es la fila que dibujó cada uno de estos 3 colectivos? ¿Quiénes dibujaron la de arriba, por ejemplo? ¿Los más expertos o los menos expertos? Quienes crean que los más expertos, que levanten la mano. Quienes crean que los menos expertos, que levanten la mano. Vale, pues ganan estos, los segundos. ¿Por qué? Porque estos estudiantes no tienen ni idea de lo que es una neurona. Y al no tener ni idea de lo que es una neurona, pintan la imagen que hay en el libro de texto de una neurona. ¿Vale? Y como no tienen ni idea, le ponen etiquetitas de nombres a las partes, por si acaso no se entiende bien. Y son todos los dibujos muy parecidos, son todos exactamente iguales. ¿Qué pasa a medida que vamos ganando experiencia y vamos sintiéndonos seguros con un concepto? Pues que vamos perdiendo, separando el grano de la paja y perdiendo aquellas partes que no son relevantes para entender el concepto. Y los dibujos se van individualizando, porque no todos tenemos las mismas experiencias ni la misma relación con la neurona, hasta que llegamos al final, que ya es el paroxismo de la sencillez, del estereotipado. Y tienes a gente que le da mucha relevancia, son anatómicos, a la forma de la neurona, como aquí, a gente que lo que en realidad estudia es procesamiento de información, como yo, para lo que la neurona es un punto central de procesamiento con una entrada y una salida y ya está, no es nada más. Y cada uno va haciendo eso. Entonces, son todas distintas por eso. Y también son distintas para distintos seres en este mundo que todos compartimos. ¿Sabéis lo que es esto? Es un mapa, es el mapa mundi, visto por un pez. Un pez lo vería así. Nosotros jamás dibujaríamos un mapa mundi así, pero un pez sí, porque es el sitio por donde se podría mover. Es el agua y lo que veis, los bordecitos de tierra que hay rodeando el agua. Nada más. Y hay algo más, vemos de una manera también muy, muy particular. Esto es una imagen del Chema Madoz, es un fantástico fotógrafo. Si no lo conocéis, por favor, miradlo porque os va a impresionar. Está claro que es la tapa de una alcantarilla, pero al poner los platos en la tapa de la alcantarilla es imposible no pensar en esto como un escurreplatos. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos los píxeles de la imagen per se. Lo que vemos es qué cosas podemos hacer con esa imagen. En inglés se llama affordances, pero en castellano, a falta de una traducción mejor, sería oportunidades para la acción, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer yo con esto? Es lo que determina la mayor parte de las veces lo que estoy viendo. Y el contexto en el que está, el contexto en el que aparecen las imágenes. Aquí, ¿qué veis?
un número 13 o una letra B. Podéis ver las dos cosas. Si lo anclo un poquito más así, número 13, ¿no? Pero si lo anclas así, sería la letra B. Entonces, en realidad, lo que determina el significado de esa parte central no es la información que ella transmite, sino el contexto en el que la transmite. Así que si una imagen vale más que 1000 palabras, el contexto vale más de 1.000.000. ¿Vale? Porque es el que determina realmente lo que yo estoy viendo. Esto es de Daniel Kahneman, premio Nobel. Esto es una carretilla. Obviamente, todos sabemos para qué se usa una carretilla, que es para transportar cargas de un sitio a otro. Pero si podemos imaginarnos a este tipo transportando cargas de un lado a otro todo el día, se coge una cerveza y dice, pues me apetece tomarme una cerveza donde me siento ahora aquí. Ve la carretilla de otra manera. Le ve una oportunidad para la acción que antes no estaba para nada explícita. Y la usa. ¿Qué pasaría si algo no está en nuestro modelo interno del mundo? Si algo no sabemos para qué sirve, si algo no lo conocemos. Pues pasaría esto. Aquí viene una persona llevando una carga y este otro dice, vamos, hombre, no seas tonto, venga. Se la coloca. Pero como él no sabe lo que es una carretilla, no tiene ni idea, pues no la usa como una carretilla, la usa como una carga, nada más. Ni más ni menos. Eso es lo que nos pasa a todos constantemente también. Esto se ha hecho conocido y bastante viral hace unos años en Internet, así que a lo mejor alguno de vosotros lo conocéis, pero ¿veis esta imagen? ¿Veis? Quien sepa qué es, que levante la mano, pero que no diga nada. Bueno, es una imagen como con brumas, humos, está un poco difuminada, pero ¿sabéis lo que es? ¿Queréis aventurar? Es como un barco, una chimenea, no sé, en medio del océano. Es una vaca. ¿Vale? ¿Ahora la veis ya? ¿Se metió? ¿No? Bueno, os ayudaré un poco más. Es una vaca. ¿La veis? Es la testuz arriba, las orejas, los ojos, el morro de la vaca. ¿Lo veis más o menos? ¿Sí? ¿Lo veis ahora? Ya tenéis la vaca esa que yo quería en vuestro modelo interno del mundo y ya la entendéis. Pero antes no. ¿Vale? En algún sitio alguna vez, sí. ¿Y esto veis ahora la piedra que está encajada en la grieta del muro? Todos veis la piedra encajada en la grieta del muro. Pues no es una piedra. No es una piedra, es una vaca. No es una vaca. Pero tampoco es una piedra. En realidad tampoco es una grieta en el muro. Es un puro que sobresale en un ángulo de 90 grados del muro y la piedra, supuesta piedra, es la ceniza del puro. ¿Lo veis ahora? ¿Mejor? Pero como yo he inoculado ya la idea de veis la piedra en la grieta del muro, esa es la explicación que encontráis. Ya tenéis ese modelo interno, ya no buscáis más. Paráis ahí y esa es la explicación que le dais. Y eso es lo que percibís, eso es lo que experimentáis. ¿Vale? Somos así de fáciles de sugestionar. Por eso Picasso decía que el arte es la mentira que nos revela la verdad. Y en realidad todo lo que yo os he contado es que la cognición humana es la mentira que nos revela la verdad también. Y por eso tiene sentido el viaje que hizo el Greco. El viaje del Greco empezó en Creta y terminó en Toledo. Pero no era un viaje físico, era un viaje intelectual, era un viaje en búsqueda de la pureza de la imagen, tal y como la percibe nuestro cerebro. Pasa de intentar plasmar o de traer la vida del mundo al lienzo, una visión que podríamos denominar muy ontológica del arte, a intentar plasmar en el lienzo cuál es mi experiencia del mundo, que es mucho más epistemológica, cómo sé lo que sé sobre el mundo, y eso es lo que plasma el Greco. El Greco fue muy exitoso en vida, pero se olvidó muy rápido también, porque la gente lo tenía como un pintor excéntrico y fuera de la línea general del arte, hasta que fue redescubierto. Fue redescubierto en el siglo XIX por los impresionistas, que más que captar las imágenes, querían captar las impresiones, ¿no?, que las imágenes causan en nosotros, por los expresionistas, ¿vale?, que quieren asociar una sensación sin hacer referencia necesariamente a nada muy real, y sobre todo por los cubistas. Picasso, Braque son los primeros que reivindicaron fuertemente al Greco, y de hecho creían que el iniciador del movimiento casi había sido el Greco también.
Esto me lleva a la abstracción, donde ya se deshacen de toda realidad física y plasman ideas, conceptos. Y empezaría, bueno, Kandinsky, Mondrian, Rothko y, claro, Malevich, que es simplemente un cuadrado negro. Así que llegamos al final del viaje ya, y es un viaje muy interesante porque nos planta ante el espejo de comparar a científicos y artistas, y es el viaje que todos hacemos, porque es el viaje hacia el autoconocimiento, hacia el conocimiento de qué es lo que nos hace humanos a nosotros, de cómo funciona nuestra mente. Rorty, un filósofo americano que murió hace no mucho, decía que no existen verdades absolutas. Suena, ¿eh? El conocimiento no consiste en representar correctamente o fielmente el mundo, sino en llegar a entendimientos pragmáticos sobre él. Esto es el greco también. Incluso cuando la mente opera, este es Hume, fantástico. Incluso cuando la mente opera por sí sola y experimentando el sentimiento de condena o aprobación, declara un objeto deforme y odioso, otro bello y deseable, incluso en ese caso sostengo que esas cualidades no están realmente en los objetos, sino que pertenecen totalmente al sentimiento de la mente que condena o alaba. Eso de que la belleza está en el ojo del que mira y no en el objeto en sí mismo, viene de esta frase así. Y claro, Pessoa al final, ¿no? Que los viajes son los viajeros y lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. Solo vemos aquello que ya está dentro de nosotros mismos. ¿Vale? Y aquí acaba el viaje. Gracias. Y me quedo aquí. Eso.